3. Amigos, ya estamos otra vez aquí en esta pasión lectora. Los recibimos con mucho gusto en la Infoteca Central Dr. Alejandro Dávila Flores. Somos el triunvirato de los recomendadores de libros, mi querido Horacio Cárdenas Salrón. ¿Cómo están? Muy buen día. Y bueno, pues estamos listos para platicarles de algunos libros que nos pareció interesante darlos a conocer porque, pues, por distintas razones, ¿no? En mi caso quiero platicarles de un libro que se llama Las abejas de cristal. Esta es una obra del autor alemán Ernst Junger. Ernst como de Ernesto y Junger. Son palabras mayores en las que estás metiendo. Es un libro especial. Junger es un filósofo abismal. Sí, en su momento. Denso. Pero por lo mismo, creo que, bueno, creo que lo he comentado en algunas ocasiones, la literatura tiene que tener la prueba del tiempo. Hay algunas obras que simplemente se olvidan. De hecho, por eso existe el concepto de pulp fiction y las novelas pulp, porque se convierten en pulpa. Los libros que ya la gente desechó, los leyó, fueron bestsellers, la gente no quiere ni conservarlos, entonces los convierten en papel otra vez, y de ahí viene el término norteamericano pulpa, porque es pulpa de papel. Es el concepto de la literatura que de moda y que desaparece. No, hay otra literatura que es, si no es para siempre, sí es mucho más duradera y debe de tener, deben haber transcurrido años o décadas o siglos para valorar realmente lo que estaba comentando el autor, que a lo mejor en su momento pareció pues, como cualquier idea, como cualquier propuesta. Aquí hemos platicado sobre obras de Olaf Stapledon de 1940 que se han probado bastante precisas en cuanto a sus apreciaciones de futuro, y este concretamente de Ernst Junger me parece a mí que es una lectura obligada para estos tiempos que estamos viviendo con la irrupción de la inteligencia artificial, la miniaturización, la robotización. En el año 1957 que se publica esto, no existía nada de esto, ni como concepto, ni como ideas. Sí, bueno, pues las cosas han ido haciendo más pequeñas, pero no había los transistores, que fue el principio de que las cosas se van haciendo más pequeñas, todavía no existían. ¿Se acuerdan las televisiones y las consolas eran de bulbos, unos bulbos así? Era un monstruo y pesaban decenas de kilos. Sí, entonces eran aparatos muy pesados. Pensar en que se podía hacer más pequeño, pues era un imposible técnicamente y un ideal desde el punto de vista de visión de futuro. Pero lo que nos plantea Ernst Junger en su novela Las abejas de cristal es precisamente eso. ¿Quién es el personaje de esta novela? Además lo elige. Claro, es un novelista, filósofo, y sabe construir tramas. Pues tenemos un héroe de la guerra, un capitán, dice ahí que de caballería, que había sido condecorado y que era muy valiente y muy una mentalidad alemana, sobreviviente de la guerra, tenía muchas cualidades y estaba desempleado. Entonces era cuando cualquier persona está desempleada, pues se dedicaba a no hacer nada. Estaba convertido prácticamente en un derrelicto, en un homeless, y teniendo la formación, los antecedentes, el espíritu, tenía todas las cualidades, pero nadie lo contrataba. Entonces, también tampoco se lo tomaba así como que, no, me voy a vengar de las cosas. No,
el tranquilazo. Y de repente llega una oferta de trabajo. Resulta que había un empresario, dice aquí que es italiano, lo cual pues no deja de ser curioso, era el dueño de Zapparoni Works. Zapparoni, el apellido, es el dueño, y él se dedicaba a hacer juguetes, mientras más complicados y más llamativos, pues mejor. Y los juguetes que se mueven solos, los robots, los trenecitos, todos esos artilugios, pues son muy atractivos para los niños, también para la gente mayor. Y bueno, Zapparoni había tenido mucho éxito como empresario de juguetes, pero también empezó a incursionar en otra clase de aparatos domésticos que pudieran servir para refrigeración, para cocinar, etc. Todavía no se habla de computadoras, que era otro concepto que pasa de largo de esto que platica Junger. Pero lo interesante es que como empresario capitalista empieza a tener miedo de que le roben sus ideas y que empiece a tener pérdidas. Era un gran millonario, así lo dibuja, pero con miedo de que la competencia pudiera robarle, que le ganaran el mercado, etc. Empieza a sufrir. Ahí tienen al gran empresario juguetero, un Gepetto cualquiera, sufriendo porque, híjole, me van a quitar lo que me ha costado tanto. Entonces contrata o quiere contratar a este personaje como su guardaespaldas. Entonces el capitán dice, pues sí, pues cuánto paga, es lo que pague. Estando desempleado y casi sin comer, hace mucho énfasis del autor en que estaba sin comer. Lo invitan a comer, pues se come lo que le dan. Y bueno, ¿cuál es el quid del asunto? Es que el Zapparoni había llegado a desarrollar tantos artilugios que estaba ya incursionando en cuestiones biológicas. Había decidido, y miren la visión del autor, había decidido que las abejas no eran suficientemente eficientes en la polinización de las plantas. Ya sabemos que vuelan de flor en flor, o más bien volaban porque están extinguiendo las pobres abejas, y entonces inventó unas abejas mecánicas, unas abejas del tamaño de abeja, pero que eran cristalinas por las alitas, eran un artilugio de primer orden, así lo pintan, robotizadas totalmente. Y la cuestión aquí es que las abejas tenían la capacidad de cumplir con la función de polinización. Ahorita leí un artículo hace poquito de que se están utilizando drones para hacer la función de polinización en algunos campos, sobre todo los de cultivos intensivos, vid y cosas así. ¿Por qué? Pues porque las abejas, como las acabamos, pues ya no son suficientes. Entonces, antes de que nos extingamos también nosotros, están usando drones para eso. Bueno, este concepto que es totalmente novedoso ahorita, ya lo planteaba Junger en 1950 y tantos, cuando todavía no se generaba el problema. Y además las abejas funcionaban autónomamente, no estaban programadas. Las abejas tenían su propia inteligencia, sabían qué es lo que debían hacer y cómo hacerlo. Entonces es una novela de anticipación que, repito, vale la pena retomarlo y releerlo porque, como comenta Gerardo, es un autor muy denso, se le dedica 30 páginas a describir al vago que era el capitán, y luego se dedica otras 40 hojas a hablar de Zapparoni y sus problemas, y luego ya pues lo que es la interacción, pero entre toda esa densidad desemboca en lo que es la historia
que es realmente importante. Una aproximación, todavía no había de cuestiones ecológicas, ni cuidado del medio ambiente, ni cambio climático, ni calentamiento global, no había nada de eso, y aquí está ya plasmado en esta novela como problema y como solución al problema, utilizando tecnologías que ni siquiera existían a nivel conceptual, y aquí están ya plasmadas. Es una novela un tanto difícil, lo comento, hay que tomárselo muy a la ligera, a menos que quiera uno. ¿Cómo funcionaba el juguete? Tal y como ya es mucha dedicación, pero llegando a la parte medular, es una novela muy valiosa que, si le hiciéramos más caso a la literatura, yo presumo, más bien recomiendo mucho la literatura de ciencia ficción, las novelas de anticipación, porque allí está, mal que bien, esos greñudos, sin bañar, medios locos, son quienes tienen una visión del mundo a futuro que a todos nos serviría bastante conocer. Junger es, no confundir con el psicólogo. Junger es un filósofo como del desencanto, justamente. Exacto. Él estuvo primero muy metido en la filosofía individualista. Cuando vino el asunto de la Primera Guerra Mundial, se planteó y dijo: hay que irnos al anarquismo, pero no el anarquismo destructivo, sino otra vertiente del anarquismo. Exploró el existencialismo, y ahora estabas hablando del juguetero, con la angustia del juguetero, es la angustia que planteaba Schopenhauer, justamente el sentido de la angustia, etcétera, etcétera. Es un filósofo denso, muy denso, mis respetos quien entre a Junger, y me parece que es una muy buena opción, Horacio, entrar a la filosofía desde la vertiente de la literatura. Sí, a mí me ha llamado la atención que, al menos en el caso de el que comentaba hace rato, Stapledon y Junger, son filósofos que encuentran la manera de vaciar su intelecto filosófico en obras literarias. A lo mejor sus tratados, en el caso de Stapleton no, porque él sí tuvo cierto éxito con sus tratados de ética, pero en los otros casos nadie va a leerse entre el anarquismo y el existencialismo, tendrá un público muy limitado. En cambio, ya como novela, y como una novela que se anticipa a la inteligencia artificial, que en estos últimos 3 años ha estado de moda y que va a estar mucho más, nos ofrece un punto de vista de reflexión que dice, y no se había enfrentado ni a Grok, ni a Anthropic, ni a Gemini, ni todos esos que están por ahí gastando miles de millones de dólares, que se parecen enormemente a las angustias de Zaffaroni, peleándose porque no, es que el mío es mejor que el tuyo. Y ninguno ofrece una solución, porque la solución no está allí. La inteligencia artificial, como la inteligencia de las abejas, estaba programada por un ser humano, que es el que había desarrollado esa tecnología. Sí, en la época en que la literatura nos avisa a aguas, porque vienen cosas raras y no lo oímos. En la época de La isla del Dr. Moreau, de esta novela de Wells, ¿no? O Fahrenheit 451 también, que nos dice: estamos llegando a un momento de la civilización que no es lo que quisiéramos ver, y todo el mundo anduvimos en el pingo en el limbo. Exacto. ¿No? Y no le hicimos caso. Bueno, perdón, Carmelita, ahora sí voy a hablar bien poquitito de nada. No, pues bueno, yo la verdad, sin comentarios, la verdad no conozco al autor, pero bueno, ya me llevo una muy buena referencia y una invitación a leer también y a conocer su obra. Yo hoy les quiero platicar un poquito, bueno, de una recomendación de un libro que Horacio me compartió hace un par de meses. Que no querías leer, ¿no? No, sí, me tardé como una semana. Es que le decía yo, es que es excelente libro, y sobre todo para lo que hacemos nosotros. La verdad, se llama La biblioteca de las lectoras valientes, de Kate Thompson. Creo que hay
dos Kate Thompson, una que se dedica a literatura infantil y esta otra que se dedica más como a la novela romántica, que cabe aclarar que este libro, que tiene sus tintes románticos, no es como una novela romántica al 100%, es una novela histórica que está, pues se supone que está inspirada en hechos reales basados en el Londres de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, la historia gira en torno a una biblioteca subterránea en los túneles del metro Bethnal Green, que se utilizó, estos túneles se utilizaron como refugio para miles de personas que se escondían durante los bombardeos. Entonces, es una novela sumamente bonita porque aquí los libros, dice en una reseña que me encontré, dice: los libros, lejos de ser solo entretenimiento, se convierten en un símbolo de esperanza, de resistencia y de comunidad en tiempos extremadamente difíciles. Entonces, el personaje principal, Clara Button, que es la bibliotecaria protagonista de esta novela, pues ella dirige una biblioteca y se enfrenta, justo acabamos de pasar hace algunas semanas estos movimientos del 8M y demás, y ella realmente se enfrenta a esta falta de equidad, porque pues ahí su jefe era hombre y le hace la vida de cuadritos, y al final la quita por un tiempo, pero luego pues la comunidad, era tanta la comunidad que se hizo en torno a las historias, a las bibliotecas, que pues al final el hombre tiene que dar su brazo a torcer y regresarla a lo que ella realmente amaba hacer y tenía, ¿no? Hay otro personaje que a mí me llamó mucho la atención, la amiga de Clara, Ruby, que también era su ayudante en la biblioteca, pero ella era una mujer muy diferente a Clara, porque ella era como más glamurosa, estaba como más llena de vida, era más emocional y como que le da este tinte diferente a la historia, pero también la vida de Ruby era una vida difícil dentro de esta situación que se vivía en la Segunda Guerra Mundial. Entonces aquí vemos cómo ellas nos muestran que la literatura, los libros de los que ellas hablan, pues sirven como un soporte, como ayudan a la sociedad a que tenga esta resiliencia emocional, que se animen de alguna manera a pesar de todas las tragedias que puedan estar viviendo. Sí hay algunos momentos muy tensos en la novela cuando pues cae una bomba y que se están buscando y cosas por el estilo, pero creo que lo que predomina aquí, o bueno, lo que yo quise resaltar de esta novela, pues es la amistad, la solidaridad, sí es un contexto histórico, vas a aprender un poquito también de algo de historia, de esta parte de la Segunda Guerra Mundial. Pero básicamente la guerra es como un telón de fondo, no es el protagonista al 100% de la historia. Aquí los protagonistas son los libros y la biblioteca subterránea. Sí, a mí me llamó la atención el papel de la bibliotecaria, por supuesto, porque organiza lecturas para niños, para el préstamo, consigue libros, consigue donaciones, anda súper movida en hay que imaginarlo, es el túnel seccionado, segmentado, y de aquí para acá va a ser la biblioteca. Y los otros eran como dormitorios. Los dormitorios, porque eran habitantes permanentes de los túneles. Si ya habían destruido su casa arriba, pues ahí era donde tenían la posibilidad de seguir viviendo en algún techo, bajo un techo. Entonces, realmente lo que muestra es la capacidad indomable de ciertas personas de dedicarse a un trabajo que muchos consideran secundario. Estamos esperando que nos maten o que nos invadan, ¿no?
vamos a leer y mira este libro y tú no estás yendo a la escuela, pues te recomiendo y de a poquito en poquito. Hay un niño que aprende a leer de lo que ellas les comparten y que lo hacen también. O sea, era un niño que aparte de que no sabía leer, tenía una situación familiar, pues obviamente muy compleja, pero que eso también lo ayuda a salir adelante y al final de cuentas, pues esas son como las historias bonitas que están en torno a momentos tan dramáticos como lo es una guerra. Entonces, sí es una novela también reflexiva, como dice Horacio, porque dice, bueno, si en una situación tan crítica alguien puede luchar y seguir demostrando cómo los libros pueden ayudar a tantas cosas, porque cuando no estamos en guerra pues no hacemos como lo mismo, ¿verdad? Bueno, nosotros sí, les estamos aquí compartiendo de libros. Sí, porque uno, no sé si es el mismo niño o no, que ya me confundo, pero un libro sobre huertos, entonces salen y hacen un huerto, acá le echó la bomba al huerto, pues es otro. Pero tienen la oportunidad los niños de aprender un oficio, hacerlo y cosechar y demás. Bueno, y luego también hay esta parte donde Clara se enfrenta a estos prejuicios sociales, porque luego empieza a recibir donaciones de libros que en otras partes sí se podían leer, pero que luego en Londres eran como prohibidos, porque como una mujer podía estar leyendo X tipo de literatura, ¿no? Entonces, esa fue como una de las cuestiones que trataron de parar. Entonces, pues sí, pero las mujeres, ahí fue donde dicen, no, ¿por qué me lo quitan? Y se unen a favor y circulaban clandestinamente ciertas novelas. Entonces digo, la verdad está muy interesante el libro, creo que es una novela, a pesar de todo entretenida, la verdad se me fue rapidito, es como una novela muy digerible, es una historia bonita, les digo, a pesar de ese telón de fondo que tiene la novela, se las recomiendo ampliamente, La biblioteca de las lectoras valientes de Kate Thompson. Recordé, y Horacio, tú me darás noticia de la Feria del Libro de Pino Suárez. En el metro Pino Suárez de la Ciudad de México hay todavía un túnel en el metro que va de la estación Pino Suárez a la estación Zócalo, Presidencia de la República, Palacio Nacional. Un túnel que será más o menos unos 2 kilómetros. Es un kilómetro contado entre la estación y Y ahí una feria de libros, en aquellas, hacia lo largo de todo el kilómetro, se sigue haciendo. No sé. Yo algo leí hace poco que en uno de estos túneles que están entre las estaciones del metro había una serie de librerías que muy poca gente conocía y que ahí podías encontrar libros, que a lo mejor en la superficie no era tan fácil de encontrar. La verdad no recuerdo en qué estación particularmente del metro de la Ciudad de México, pero no hace mucho leí esa nota. Bueno, en la estación Zapata, del metro, está la librería Ríos, que es una librería especializada en caricaturas. Tiene el nombre de Ríos, el caricaturista, y hasta donde sea, aunque ya es chisme, creo que el dueño es Kench, también caricaturista de universidad, y solo una vez ahí. Pero tiene montones de libros que no encuentra uno en ninguna otra parte, exclusivamente. Esa fue la que yo leí, pero no me acordaba que tuviera esa particularidad entonces. Sí. Y bueno, la de la feria del libro de Pino Suárez era cansadísima. Primero porque estaba bajo tierra. Y porque yo el pasaje ese lo recorrí 1000 veces corriendo, o sea, va uno rápido, pero a la hora que se empieza uno a parar allá está más barato, y regresa. No, hombre, podías pasar 5 o 6 horas ahí y pues era muy cansado. Contra la feria de libros del Zócalo, pues, arriba,
Se perdía el sol y llueve y el tráfico, lo que sea, pero abajo es muy sui generis la experiencia. Y además uno empieza la feria del libro cargando su propio peso. A mitad de la feria uno ya va cargando cualquier cantidad Por de eso kilos dicen de que cosas. o sea, tienes que comprar, no puedes ir a una feria y comprarte un solo libro, tienes que comprar dos de perdido para equilibrar el peso. Y ya cuando uno llega al otro extremo, ya vas cargando cualquier cantidad. Y luego ya no te dejan subirte al metro. La Feria del Zócalo tiene una gran virtud que no he visto en ninguna otra feria, y es que los auditorios son hechizos, son carpas, que se levantan las paredes, digamos, son de plástico las paredes, y entonces la gente que va cruzando por el Zócalo escucha por ahí a alguien que está hablando y entra a través de las paredes De las lonas. y se queda ahí. Si no te gusta, te retiras. A diferencia del resto de las ferias donde hay un auditorio cerrado, y si uno se levanta, todo el mundo se da cuenta que le están levantando, Carmelita se aburrió, entonces nos quedamos ahí como petrificados, esperando que se acabe el dichoso La presentación. Tiene esa gran... Bien. Ay, pues dichosos los que viven allá en la Ciudad de México. Ahora a finales de febrero fue la feria de minería. Creo que la siguiente... Cada vez más claustrofóbica, Bueno, al contrario de la... Ajá. Y luego creo que la semana siguiente hay una en Ecatepec, y luego sigue la de Coyoacán, y luego, o sea, tienen mil y una ferias allá. Bueno, y déjenme decirles cuál era mi favorita. La feria internacional del libro infantil y juvenil. En la UNAM. En aquel tiempo era en el Auditorio Nacional. Bueno, Eran, no voy a decir que puros, pero la gran mayoría eran libros para niños y jóvenes. Aparte había montones de eventos, música y lo que fuera, pero libros para niños, todos los que te puedes imaginar, juguetes y educativos, pero los libros, porque aquí andamos con lo del proyecto, pues ¿cuántos libros? Pues 10, 20, 50, no, son miles y miles y miles. claro. Y como invitaban a libreros y editoriales de otros países, pues libros franceses y españoles y alemanes y rusos, entonces era una riqueza de colores, de texturas, de pósters, Claro. de mercadotecnia distinta a la que conocemos, porque pues mal que viene el mercado de libros pues, es un asunto serio. No, como es para niños, es una feria, es una fiesta desde que entras hasta que sales. Y dice uno, bueno, me llevaré, ¿cuántos libros conoce uno? ¿De cuál me acuerdo? De Tom Sawyer, me acuerdo de... Momo. Son miles y miles y miles y quisiéramos llevárselos todos. Y están divididos desde los para bebés, los de biblioteca, los de que empiezan a leer, los que todavía no saben leer, los de primera infancia, los de adolescentes, lo que los gringos llaman adultos jóvenes. Es una segmentación de públicos y cada uno es valioso, porque ve uno a Drácula desde que es una mordedera para los bebés, a Drácula ya la versión original, pasando por caricaturas, así por... Entonces, es muy enriquecedora. Si alguna vez tiene la oportunidad de visitar esa feria en concreto, vale la pena. Que ya está ahora en la UNAM. Sí, dice que ya está cambiado para ella. Y en esa versión de la UNAM yo me compré una almohada, que es un libro, o sea, segmentado, ¿no? Así. Entonces, es una almohada. Pero es un libro para niños, que uno va viendo cuadro por cuadro, entonces que había una vez una princesa, y que el príncipe, y que el rey, y entonces que el dragón le daba vuelta, y no sé qué, terminaba. O igual no se podía dormir, pero es muy lindo. Voy a empezar como Carmelita haciendo referencia al señor del centro. Unas semanas atrás, Horacio nos habló de Murakami, De la Haruka biblioteca. Murakami, Sí.
Biblioteca Misteriosa. La Biblioteca Misteriosa. Y entonces yo dije, a Murakami lo conozco, pero no lo conozco tanto en esa vertiente, porque como bien lo decía Horacio, sus finales no siempre es lo que uno espera, ni siquiera es lo que uno no espera, son finales que a él se le pega la gana, y a fin, y ya no discutamos, son mis finales, está bien. Murakami tiene una vertiente que es la música, justamente. Yo lo conocí como melómano en este libro, donde es una larga conversación. Murakami es japonés y conversa con un director de música clásica, de orquesta japonés, que se llama Seiji Ozawa, recientemente fallecido, bueno, recientemente hace 4 años, más o menos, falleció Seiji Ozawa, uno de los grandes directores de música clásica de los últimos 50 años, digamos, a la altura de Karajan o de Bernstein, yo que era uno de los grandes directores. En este libro, Murakami y Ozawa hablan de música clásica, entonces de que le interesa la música clásica y que le guste y que tenga referencia sobre este libro que se llama Música, solo música. Tiene otro libro que es el del que quiero hablar justamente y es Retratos de Jazz, que ya lo tenemos colgado, que lo vamos a colgar en la página. Retratos de Jazz no habla aquí de música clásica, sino, como su nombre lo indica, de jazz. Murakami, cuando era estudiante, trabajó como mesero y ahí bartender en un barecito que se dedicaba al jazz. Desarrolló el gusto por la música, por el jazz específicamente, y fue como haciendo de gourmet, comprando este disco y este otro. Después conoció a una dibujante que le gustaba también el jazz. A este dibujante lo contrataron para que hiciera una exposición sobre músicos de jazz a libre albedrío. ¿Cuáles son los que más te gustan? Este y este y este. Sobre eso es tu exposición. Le pidió a Murakami que le escribiera una pequeña notita, lo que se llamaría la guía la hoja de sala, sobre su exposición. Pero Murakami no escribió una hoja de sala, que generalmente es una hoja que se pega en la sala para que uno tenga alguna cierta idea de lo que ahí se expone, sino que Murakami lo que hizo fue escribir una hoja de sala por cada uno de los músicos que estaban dibujados. Y después él dijo, pero a mí además me gustan otros más. Y escribió como resultado Retratos de Jazz. Este es un libro muy subjetivo, no es un libro de divulgación, es importante decirlo. Es decir, la invitación no es a acercarse a Murakami para adentrarse en el jazz, sino a quien ya le guste el jazz, que ya tenga conocimiento de jazz y que quiera saber qué piensa Haruki Murakami sobre jazz, puede entrarle. Son 55 retratos, creo que son 55 retratos sobre los músicos que me interesan. Debo hacer como un paréntesis aquí. Solo jazz estadounidense. ¿Por qué? No lo sé. Hay un excelente, extraordinario jazz latino, empezando por Irakere, que es este grupo cubano, es un grupo que hace Latin jazz. Hay un excelente jazz argentino o está brasileño, qué sé yo. También hay un muy buen jazz japonés, pero no habla del jazz japonés. Los invito a acercarse a Retratos de Jazz y a ver si los amigos lectores entienden por qué solamente hablan de jazz estadounidense. Claro, hace un recorrido desde cuando el jazz todavía no se llamaba así, sino que se llamaba entre ragtime, Dixieland, blues, la música de las iglesias. Desde entonces hasta, creo que el más nuevo es, no estoy seguro si es Stan Getz o Bill Evans, pero es ya muy para acá, estoy hablando de los años 80. En realidad,
Cuando llegó la música electrónica al jazz, es toda otra vertiente que ya no está contemplado ahí. Entonces, a quien le guste Haruki Murakami puede entrarle a la versión, a su vertiente literaria. A quien le guste Murakami como melómano puede entrarle a música, solo música, que es esta conversación con Osawa. O a quien le guste Murakami en la versión también de jazz puede entrarle a Retrato de Jazz. Aquí se lo estamos colgando. Y entonces cuando yo llegué el otro día con mi amigo Horacio, le dije, pues ¿de qué crees que voy a hablar? De Murakami como melómano. Resulta que Horacio me dijo, y además tiene otra vertiente. Sí, para mí Murakami, y creo que lo hemos comentado, es una persona excepcional. En algunos de sus libros, ya no me acuerdo cuál, él menciona que efectivamente él tenía un bar y le iba bien en el bar. No se iba a ser millonario, pero era como todo lo que él hace es dedicadazo, hacerlo bien, las cuentas, la limpieza a la hora de abrir, o sea, una dedicación inmensa a esto. Bueno, está la parte de su gusto por la música, pero también es corredor. Tiene un libro que se llama ¿De qué hablo cuando hablo de correr?, que es verdaderamente impresionante, porque se dedica a correr maratones y a entrenar para los maratones. Pero es una observación de su cuerpo, desde las pulsaciones, el sudor, la alimentación, qué va sintiendo en cada momento. Y dice uno, porque podemos ser dispersos para esto y clavados para aquello. No, al menos la impresión que me da como mero fanático es de que él es bueno para todo y dedicado para todo en un grado superlativo. Y iba a decir que le falta un humor, que es algo muy característico, al menos como lo percibimos nosotros, de los japoneses, pero yo siento que hace las cosas tan bien que simplemente no hay espacio para el humor. A la hora que él, porque comenta que él cuando corría, corrió, por ejemplo, lo que es una tradición para los verdaderos fans de la carrera, fue a correr a maratón, fue a Grecia a repetir la ruta, a ver si era cierto, y la temperatura, ambiente y la humedad, y cómo me iba sintiendo en el kilómetro tal, y entendía cómo se había sentido el soldado, etc. Pero también corría cuando estuvo dando clases, estuvo haciendo una estancia en Boston, en alguna de las universidades que lo invitaron. Bueno, la pista, él veía cómo corría, no cómo corría, cómo iban los de las regatas, y él iba corriendo, y una dedicación. Pues sí, yo corro 5 kilómetros. ¿Y qué desayunaste? O sea, ahí se acabó mi conversación. No, él tiene que hacerlo a nivel de descripción y escribir un libro. Entonces, es el bar, es el jazz, es el correr, y es una literatura increíblemente diversa como la que él tiene. Entonces, con ese mismo rigor, habla de jazz. ¿Qué dice? Por ejemplo, el disco que más me gusta a mí de Armstrong es el que canta con Ella Fitzgerald. Pero como resulta que tienen dos, voy a hablar del volumen 2. Y me gusta mucho porque ahí, en la banda fulana de tal, está el pianista Perengano. Ese pianista viene de la escuela tal, y entonces tiene una afición, o tiene un defecto, o tiene una fijación que lo hace tocar de tal manera. Si ustedes escuchan el lado B de este disco en el sello Verve, no en el sello RCA, porque esa es una remasterización, ahí podrán escuchar que, y además hay que escucharlo en vinilo, porque en el CD se pierde, etcétera, etcétera, etcétera. Y así con cada uno de los 50 y tantos músicos. Sello, grabación, año, solista, acompañante, dónde fue grabado, si en vivo, si fue grabado en estudio, cuánto tiempo duró la grabación. O sea, llegó el grupo a las 7 de la tarde, para las 7 de la mañana ya tenían preparados
todas las pistas del disco y con una minucia que uno dice, bueno, no me gusta el jazz, pero es tal la pasión con la que habla de eso que uno está tentado a acercarse a ver qué caramba es el jazz y cuáles son los mejores discos, según él, de cada uno de estos autores. Nos salimos un poquito de la lectura, pero también es la lectura ahora en música. Pues muchas gracias. Muchas gracias y nos vemos la próxima semana con otra recomendación aquí en Pasión Lector. Gracias.